Hola amigos, bienvenidos una semana más a estas reseñas inmortales. Hoy os traemos Living Earth. La idea es hacer una sección nueva que no sé si haremos cada mes o cada cuando podamos, que es traer juegos de importación. Juegos de importación tienen un principal problema y es que, para empezar, no los encontráis fácilmente, a lo mejor tenéis que hablar con vuestra tienda especializada que os lo traiga o lo que sea, y luego que normalmente son un poco más caros por el tema de portes. Por ejemplo, este sale sobre unos 50 euros y en realidad en Estados Unidos son nada más que 35 dólares, porque ya veis que es un juego que lo que trae son principalmente cartas. Entonces aquí está un poco hinchado el precio, pero la verdad es que es un juego que está muy chulo, muy bueno, ya veis como veis muy bonito, la estética, todo es súper jugable y creemos que vale la pena. Aquí tampoco hay reseñas en castellano, el manual evidentemente tampoco está en castellano, podéis encontrar alguno por ahí, pero bueno. Entonces creíamos que valía la pena al menos acercaros a este tipo de juegos y que podáis ver cómo funcionan. Esta es de la editorial Luminaris, es un juego de 1 a 5 jugadores, tiene solitario, yo no lo he probado, pero dicen que está bastante bien conseguido. El autor es Joseph Fatula y bueno, pues como veis trata de lo que es una carrera espacial entre el 56 y el 76 entre las diferentes agencias espaciales y cómo fueron desarrollándose. Y el juego ya veréis que tiene un poco de complicación. Las partidas duran entre 1 y 3 horas según lo que pone aquí. Yo diría que son más bien entre 2 y 3 horas tranquilamente. Y requiere algunos ciertos cálculos y tal, con lo cual mínimo yo diría de 14 años para arriba. Vamos a ver qué contiene la caja. Lo primero mencionar la caja en sí, la propia caja, que a ver, es como un cartón y realmente viene, bueno, esto está abierto con un cúter, o sea, es, no sé qué decir, un poco relacionado amor-odio, porque me gusta mucho la imagen y toda la estética que tiene el juego, pero hay algunas cositas que yo no sé si es porque el tema de producción, pero no han salido, yo no, esto no lo veo, la verdad. Bueno, las instrucciones. La instrucción es otra de las cosas que tampoco es que sea muy de aquella manera, parece como un PDF, ¿no? Como veis tiene bastante miga, ¿eh? Son unas cuantas instrucciones, no todo son instrucciones porque al final te indica un poco pues, los pilotos que vienen, los méritos que hicieron y demás, y un poco las agencias, pero bastante de las páginas sí son parte de las reglas, porque como os digo, el juego tiene bastante cosita, pero bueno. Bueno, y aquí son todos los componentes, como veis ya lo tenemos enfundado y demás, porque hemos hecho varias partidas. Voy a intentar enseñar un poquito, no todo, porque luego ya lo habréis desplegado, pero al menos que veáis que lo que os comento del arte y demás, ¿no? Que es como muy acorde con todo lo que era la propaganda aquella de la época, ¿no? De la época espacial y tal, estos trajes así como tan retro, ¿no? Veis, por ejemplo, los diferentes astronautas que tenemos. Pues tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Pues los coheticos. Tenemos, pues bueno, ya lo iréis viendo, las sondas, las cápsulas, etcétera. ¿Veis? Por ejemplo, el arte a mí, la verdad que me resulta muy agradable, la verdad. Y el juego está muy bien ambientado, eso sí que lo tiene, que es uno de los puntos fuertes que tiene, es que está súper bien ambientado y en todo momento te da la sensación, ¿no? De que estás en esa carrera espacial con tu, en plan, hostia, es que tengo que llegar primero porque si no ya no vale para nada, ¿no? Es decir, el que se lleva el mérito es el primero que va a la luna y los demás, pues nada, pues como que... ¿Ves? Aquí tenéis otro tipo de cartas, que son la de las tecnologías, por ejemplo, los cohetes, luego explicaremos qué significa cada una de estas cosas, de success, este failure, y bueno, pues un montón de cartas más, que ya podéis ver que es que hay un montón, si me pongo a explicarlas todas se va a hacer el vídeo eterno. Estas son las diferentes losetas de los planetas. Te vienen con billetitos, que es con lo que compramos. Un poquito de madera. La madera está bastante bien. Las hay diferentes, también lo veremos ahora desplegados, pero tiene diferentes tipos de naves, según si es una sonda, si es un cohete y demás. Y nada, y más cartas. Estas son las misiones. Por ejemplo, también podemos enseñaros un poquito más grandes, queda un poquito el reflejo, tengo que levantarlo un poquito, pues por ejemplo aterrizar en Marte, pues hay otras más sencillas y hay otras más difíciles, ¿no? Por ejemplo, a ver, una más chunga aún sería, por ejemplo, crear una estación lunar, por ejemplo, y alguna más sencilla, pues podría ser simplemente, por ejemplo, enviar una sonda o cosas de este estilo. Vale, yo creo que con esto, más o menos, aunque sea a la vez, esta por ejemplo es una misión de un punto, solo es simplemente llevar una cápsula de espacio, sin más.
Entonces yo creo que con esto ya tenemos todos los componentes por aquí. Como veis que hay muchas cosas y no va a ser muy largo. Voy a desplegar el mapa como si hiciéramos una partida y ahí ya puedo explicar mecánica y empezamos un poco a adentrarnos en este Living Earth. Este es el juego desplegado. Como veis el despliegue es bastante salvaje, hay mucha cosa y tal, pero queda súper bonito en mesa. Bueno, este tapetito tan chulo, que además está también preparado para la ampliación, porque este juego tiene una ampliación que se llama Outer Planets, creo. Es un tapete que podéis encontrar en la BSK, de hecho podéis hacerlo vosotros, si no, simplemente indica debajo pues qué carta va, ¿no? Pues por ejemplo la órbita de Marte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces esto no es necesario para el juego, ni viene en la... Lo que vengo a referir es que no viene en la caja, evidentemente. Entonces, ¿de qué consiste el juego? El juego vamos a jugar desde el año 56 hasta el año 76, como había indicado antes, ¿vale? Y lo que vamos a intentar es hacer una serie de misiones. Las misiones se escogen al principio según nos explica el manual, puedes hacer según la dificultad. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos varias cartas de dificultades de fácil, medio, difícil y muy difícil, ¿vale? Según los puntos que nos dé y evidentemente pues lo difícil que sea hacerla. Entonces he escogido la partida normal, que nos indica que cojamos 4 fáciles al azar y 2 medianas al azar también, de todas las que vienen, que creo que antes he mostrado un poco por encima lo que había, ¿vale? Entonces no las pongo tampoco muy bien desplegadas porque si no es que si abro mucho el plano no se va a ver nada, pero os leo un poco, ¿no? Las que, por ejemplo, las que han salido, pues simplemente es la de enviar una cápsula al espacio, enviar una cápsula a la órbita de la Tierra, revelar la localización de la Luna, esto es decir, es enviar una cápsula, una sonda y tener una de las tecnologías que es la que te permitiría, digamos, con una sonda descubrir el lugar, revelar la localización de Marte. Este es aterrizar con una cápsula, con una sonda en la Luna, y esto sería coger una muestra lunar, ¿vale? Para esto ya tenemos que tener también cierta tecnología desarrollada, etcétera, etcétera. Además tendríamos que ir y volver, evidentemente, por eso es mucho más difícil y es la que más puntos nos da. Entonces, ¿quién va a ganar? El juego, como he dicho, o el primero, cuando se llega al 76, el que tenga más puntos de victoria, o cuando se acaben todas las misiones, evidentemente ya se para, porque no hay más para hacer, o si alguien consigue suficientes puntos como para que nadie más ya lo pueda coger. Por ejemplo, si alguien hiciera estas dos, que serían 16 puntos, aunque otra persona hiciera todos los otros, ya no tendría suficientes puntos como para ganarle, o sea que tampoco valdría la pena seguir jugando. Al principio de todo, lo que se nos da es una de las agencias. En este caso he cogido la china, me he equivocado, porque si veis esto es de los rusos y he cogido la china, pero bueno, esto en realidad es igual para todos y ahora veremos para qué funciona. Porque lo que sí que toca advertir es que lo primero que vamos a necesitar es un papel y un boli, porque hay que hacer cálculos. Al que no le gusten los cálculos ya puede dejar de ver el vídeo porque hay que calcular, no mucho, y son cálculos bastante sencillos, son sumas y multiplicaciones muy sencillitas, ahora veréis cómo se hacen, pero bueno, hay que hacerlas. Entonces aquí es una tabla que tenemos que nos ayuda un poquito para saber qué tipo de cohetes tenemos que tener, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funcionaría un turno normal de Living Earth? Pues cambiaríamos de año, porque estamos al principio, empezaría el año 56 y todo el mundo recibiría 25 millones de financiación. ¿Vale? Pues cogemos aquí nuestros 25 millones, voy a coger un poco de cambio. ¿Vale? A todo el mundo se le darían 25 millones y empezaría el jugador que tuviera menos puntos en ese momento. Como es el principio de partida, pues al azar o elegid lo que queráis, lo típico, el más joven, el más viejo, lo que sea, da igual, el que tenga la barba más larga, el que empiece alguien, porque al final, en realidad, es un juego que tiene bastante poca interacción, entonces realmente no es tampoco muy importante quién empieza, no te van a quitar una jugada que estabas ahí viendo y alguien te la hace antes y dices, ostras, ahora ya no puedo, entonces no hay mucho problema. Os nos dan los 25 millones y con esto por turnos podemos hacer tantas, digamos, no hay acciones, simplemente mientras tengas dinero y tengas cosas que hacer, pues puedes ir jugando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es desarrollar una tecnología. Por ejemplo, yo creo, bueno, claro, ahora tampoco vamos a ponernos, ¿no?, a calcular, tendríamos que decir, ostras, pues creo que me va a interesar ir por ejemplo, a la misión de revelar la Luna, porque creo que a lo mejor los demás no la van a tener en cuenta, son 4 puntos y tal, y al principio es fácil y así ya voy haciendo. Entonces tendrías que ir pensando qué cohetes necesitas, qué sondas necesitas, qué cosas necesitas comprar, ir comprando a lo largo de los años para, en cierto momento, lo que tardemos, 1 o 2 años o lo que sea, en tener lo necesario como para ir,
emprender esa aventura, ¿no? Emprender ese viaje. Entonces, pues por ejemplo, imaginemos que ya tengo ciertas cosas, ahora pues, han pasado varios años y ya he ido, con el dinero que me han ido dando cada año, pues he cogido unos cohetes de estos, ¿vale? Entonces, en cuanto adquieres, pagas aquí abajo, ya te indica que son 10 millones, pues por ejemplo, los pagaríamos, ¿vale? Esto iría a mi zona, ¿vale? Y te indica aquí, en todas las cartas, cuántos outcomes tienes que coger. Los outcomes son estas cartitas de aquí, ¿vale? Que tienen tres tipos. Hay fallos grandes, hay aciertos y hay fallos menores, ¿vale? Entonces coges 3 al azar, en este caso 3 porque nos indica que los cohetes Atlas tienen 3. Cogeríamos 3 al azar, que no los veríamos, y cada vez que usáramos el cohete, tendríamos que sacar una de estas cartas. Y entonces aquí en la tabla, cada uno también tiene una tabla propia de qué ocurre cuando hay un success o qué ocurre cuando hay un failure o un minor failure. Por ejemplo, aquí un success, pues simplemente el cohete funciona y entonces nos proporciona el impulso necesario que necesitábamos o para lo que lo habíamos activado. Con un fallo menor, simplemente nos dice que el cohete queda dañado y que no provee impulso. Y el peor es un fallo grande, que es directamente explota la nave. Entonces vemos que también tenemos ese factor un poco de suerte, ¿no? Tú organizas tu viaje y tal, estás ahí comprando y tal, y de repente, pues a lo mejor, como pasa en la vida real, ¿no? El SpaceX hace poco, pues ahora explotó una nave, pues bueno, pues tienes también ese factor, que por eso en misiones sobre todo largas, este tema de la suerte puede llevarte a que sea difícil hacer una misión larga. Entonces, esto, como comentaba, pues simplemente sacaríamos la de arriba y ya está, en el momento que usáramos este tipo de cohetes. Esto significa simplemente que tenemos la tecnología. No significa que tengamos los cohetes. Aquí también tampoco lo he podido desplegar porque también es que es un montón de cartas. Hay cartas para cada una de estas cosas. Entonces, si por ejemplo quisiera realmente comprar un cohete ahora que ya tengo la tecnología, pues voy a buscar dónde están los Atlas. Por aquí, porque no sé lo que valen, no me lo sé de memoria. ¿Ves? Por ejemplo, esto es un cohete Atlas. Si yo quiero comprar uno, aquí me indica el precio, por ejemplo, me dan 5 millones cada uno y me proporciona el impulso de 27. Que ahora veremos cómo funciona el tema del impulso y para qué necesito unos u otros cohetes, porque evidentemente estos cohetes son más pequeños, hay otros que son mucho más grandes, que valen más y cada cohete vale una pasta, pero claro, proporciona muchísimo más impulso. Vale, además de comprar lo que hemos dicho, las tecnologías, comprar los propios, digamos, los propios recursos, ¿no? Que pueden ser desde sondas hasta, yo qué sé, pues cápsulas donde van los astronautas. Luego hay otro tipo, no solo todos son cohetes, por ejemplo, hay otro tipo de tecnologías, por ejemplo, de reentrada a la atmósfera. Claro, si quieres llevar a un astronauta y quieres traerlo de vuelta, pues depende de dónde vayas, tienes que volver a entrar en la atmósfera, no con todas las cápsulas lo puedes hacer. Ahí, pues lo que hemos dicho antes, por ejemplo, para aterrizar, también necesitas una tecnología para aterrizar. Entonces, dependiendo de la misión que quieras hacer, es lo que tienes que ir pensando qué coger o qué no coger. ¿Ves? Por ejemplo, aquí veis los diferentes astronautas. Todos son, bueno, tenías que coger el que fuera de tu agencia, pero todos los mundos tiene de 3 tipos diferentes. Los que aquí arriba son mecánicos, los que aquí arriba son como doctores o que curan, y los que son pilotos, ¿vale? Entonces esto es para las misiones tripuladas. Bien, entonces, ¿cómo funciona el juego? ¿Cómo va el tema de los cálculos? ¿Vale? Imaginemos que tenemos que pasar, por ejemplo, que nuestra nave estuviese aquí, ¿vale? Nuestra nave puede ser cualquier... Aquí tenemos la carta, esto indicaría que este dibujo coincide con este, y aquí lo que pongamos aquí es lo que tiene esta carta. Por ejemplo, podemos decir que este cohete simplemente son un par de cohetes Atlas, por ejemplo, o un cohete Atlas y 2 Juno y una sonda de las simples. A ver si encuentro alguna por aquí. Esto mismo, ¿vale? Y esto es lo que forma nuestro cohete. Aquí podemos tener cualquier número de cartas, ¿vale? Como vemos, como máximo podemos tener, digamos, 4 misiones a la vez, porque no disponemos de más de 4 cohetes, ¿vale? Entonces, si quisiéramos hacer, digamos, pasar este cohete de aquí, de la suborbital flight, a la órbita de la Tierra, lo que nos indican las cartas, ¿no? Es como, digamos, la dificultad que hay de hacer esta maniobra. En este caso, pasar de aquí a aquí son una dificultad de 5, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es mirar lo que pesa nuestro cohete, en este caso
4, 1, 1 y 1 son 7, ¿vale? Y lo multiplicamos por la dificultad de la maniobra. Y esto es el impulso que necesitamos crear para poder hacerla. Entonces, en este caso, sería 7 por 5, 35. Es decir, necesitaría un impulso de 35 o más para poder realizar esta maniobra. En este caso, por ejemplo, vemos que nuestro cohete Atlas da un impulso de 27 y que cada cohete Juno da un impulso de 4. O sea, de hecho, estos son 35 justos. Mira, lo he cogido un poco a ojo, la verdad que no lo había preparado. Pero en este caso podríamos hacer la maniobra, porque como hemos visto, tenemos 7, por 5 son 35 y justo tengo 35. Eso sí, tendría que activar 3 cohetes, es decir, tengo hasta 3 posibilidades de que si voy sacando, tendría que activar primero el Atlas. Yo, pum, activo, hostia, venga, este ha ido bien, este me ha dado el impulso, ¿vale? Vuelves a barajar, evidentemente, porque si no, siempre sabrías que hay un Success arriba. Habría tenido que haber comprado antes, previamente, los Atlas, etcétera, etcétera, tener sus outcome aquí, y todo esto, pues si todo ha ido bien y todo me han salido Success y demás, lo mandaríamos al descarte y ya tendríamos nuestra nave aquí, ¿vale? En caso de que esto, por ejemplo, fuera una misión, que creo que no es ninguna de estas. Bueno, sí, por ejemplo, esta la tendríamos ahora, ¿ves? Llevar una cápsula o una sonda a la órbita de la Tierra. Pues esta la habríamos conseguido. Hemos hecho un poco de trampas porque hemos empezado desde aquí, no desde la Tierra, pero era para poner el ejemplo, ¿vale? La dificultad, porque como veis, el cálculo este que hemos hecho pues es muy sencillito, en realidad no es esta, sino la de hacer el viaje entero. Es decir, calcular el viaje entero es lo que nos va a suponer un poco más, nos va a costar un poquito más. Para ello, las instrucciones nos ayudan, y las tablas estas, con estas tablas nos ayuda. Y aquí es donde va a venir un poquito la coña y la gracia del juego. Bueno, el papelito este en realidad es de la ampliación, ya venía así un poco más chulo, pero una hoja en blanco cualquiera os sirve. La ampliación no he puesto nada, esto es el básico porque ya hay suficientes cartas como para liarnos con la ampliación. Entonces, la idea de cómo se hacen estos viajes, ¿no? Que son un poco más largos, cómo se planean. Como me he dicho, se tienen que planear de atrás hacia adelante, y aquí lo que vamos apuntando es primero la maniobra, la dificultad de la maniobra, lo que pesa nuestro cohete en ese momento, nuestra nave espacial, y el cohete que vamos a usar para hacer esa maniobra, ¿vale? Y esto lo miraremos aquí, ¿vale? No sé si se verá bien, creo que sí. Aquí nos indica la dificultad, ¿vale? Del 1 hasta el 9, que sería la maniobra más difícil que hay que hacer. Aquí pues yo creo que más o menos están todas entre el 1 y el 5. Las otras ya deben de ser para planetas exteriores, estas son más fáciles, ¿vale? Aquí los diferentes tipos de cohetes que tenemos, y entonces lo que hay en medio, ¿vale? Por ejemplo, si tuviéramos dificultad 2 y un cohete Soyuz, esto lo que nos indica es el peso que podemos transportar si quemamos uno de esos cohetes para una maniobra de dificultad 2, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, queríamos ir, por ejemplo, a la órbita lunar, ¿vale? Miramos que de aquí a aquí tenemos que hacer una maniobra de 3, que de aquí a aquí tenemos que hacer una maniobra de 5, y que de aquí a aquí tenemos que hacer una maniobra de 3. ¿Vale? Entonces apuntaríamos aquí, por ejemplo, pues la primera maniobra, que es pasar de la órbita de la Tierra, por ejemplo, órbita, Tierra, a la órbita lunar, ¿vale? La dificultad, como hemos dicho, es de 3. Aquí únicamente tendríamos la sonda, no necesitamos nada más, y la sonda solo tiene un payload de 1, ¿vale? Entonces aquí miraremos, pues para una dificultad de 3, vemos por ejemplo con un Juno no nos alcanza, solo es un tercio únicamente, entonces necesitamos mínimo un Atlas, ¿vale? Que nos dará un impulso, o sea, nos podríamos permitir hasta 5 de peso. Entonces ponemos aquí que aquí vamos a necesitar un Atlas, ¿vale? Y a su vez el Atlas también tiene esto, ¿ves? Por ejemplo, podrían haber hecho una columnita más, porque en realidad se necesita. Uy, me he cargado algo por ahí. Que sería también el peso del propio cohete. Entonces vamos a mirar un Atlas, que tenemos por aquí alguno, creo, de antes, ¿veis? El Atlas tiene un peso de 4. Entonces la apuntamos también aquí. Entonces digamos, la maniobra anterior, que sería desde el suborbital flight hasta la Tierra. Entonces pues hacemos suborbital flight, ¿vale? Hasta órbita Tierra. Y esta hemos dicho que tiene una dificultad de 5. Pues apuntamos aquí la dificultad. Aquí, ¿qué pesa mi cohete? Porque claro, nosotros, digamos, vamos haciendo como fases y quemando cohetes, entonces cada vez
al principio pesaba más que al final. Ahora aquí nuestro peso es 5, porque es la sonda con el cohete, ¿vale? Entonces aquí tenemos una dificultad de 5 y un peso de 5. Con lo cual, 5, necesitamos ya un Soyuz aquí. ¿Veis que tiene aquí un 7? Por ejemplo, este no nos serviría. Otro Atlas no nos serviría. Entonces aquí necesitamos un Soyuz, ¿vale? Los Soyuz los tengo por aquí. Voy a buscar una carta para saber lo que pesan. Este es un Soyuz. Este, por ejemplo, es un Soyuz. Pesan 9. Entonces aquí, 9. Y la primera maniobra de todas, que es simplemente de la Tierra al Support Vital Flight, pues Earth to Support Vital Flight. Tiene una dificultad de 3, ¿vale? Y tendríamos que mover 14, ¿vale? Porque, digamos, desde la Tierra, nuestro cohete está formado por una sonda, un Soyuz y un Atlas, ¿vale? Que son, he sumado mal, ¿no? Estos son, no, sí, 14, correcto. ¿Veis por qué os digo? Hay que hacerlo como del revés, porque al principio de todo tienes más cohetes y entonces pesa más, ¿vale? Entonces la gracia es hacerlo del revés, de hacia atrás hacia adelante para entenderlo bien, ¿vale? Y aquí, para hacer una dificultad 3 y mover 14 necesitaríamos otro Soyuz, ¿ves? ¿Vale? De hecho, nuestro cohete inicial tiene que ser así. 2 Soyuz, un Atlas y la sonda. Con esto, esta se ve un poco reflejo, pero ya veis lo que es, la sonda de antes. Con esto seríamos capaces de llevar esta sonda hasta la órbita lunar. Además necesitaríamos también la carta de esta de Surving, que nos permitiría encontrar, o sea, revelar una localización simplemente con una sonda. Y entonces lo que se haría es, pues simplemente la misión la consigues, te la quedas y son 4 puntos para ti. Cosas que a lo mejor, ahora que veo, no he explicado, algunas de ellas, como veis pone Unexplored, ¿vale? Esto significa que supuestamente, pues para la época, lo que se conocía solo era pues, lo que tenías a vista de telescopio. Y entonces, si llegas a estas localizaciones, como veréis hay varias, solo se pone una por partida, se coge al azar, yo las he puesto todas porque lo tenía en la caja y las he puesto así, ¿vale? Y esto significa que es como no sabes qué va a haber allí y qué te puedes encontrar. Entonces, la revelarías el primero que llegara y aquí tienen diferente, cada una pues tiene una cosa. Este, por ejemplo, te dice que has encontrado que crece vida. Aquí esta es bastante complicada de encontrar y algunos otros supplies. Por ejemplo, la luna, si hubiésemos llegado, pues esta no tiene nada, simplemente es la luna. Pero hay otras, por ejemplo, mira, esta por ejemplo, la nave se destruye, ¿vale? Dice que te peta la nave, o sea, que hay algunas que ya veis que son un poco también chungas, que pensabas que ya habías llegado, pero mira, revelas la carta y ni por esas, ¿no? Entonces este es un poco el planteamiento del juego, quedan algunas otras cosas por explicar, algunos pequeños detalles, pero en realidad esto es lo que es, ¿no? Es el tema este de planear tu viaje. Y ahora yo creo que con las conclusiones ya cerramos el vídeo y os queda todo bien claro. Bueno, esta ha sido un poquito la explicación del Living Earth. Ya os he dicho, no lo he explicado al 100% porque hay otras mecánicas y demás que tampoco es para que os hagáis una idea, ¿no? de cómo es el juego. Saco también la ampliación para que al menos podáis ver la caja. No, ahora mismo no aportaba nada porque hubiera sido el vídeo larguísimo, ya no me ha dado tiempo a explicarlo bien este. Lo que sí que quería hacer es un poco las conclusiones de para quién es este juego, a quién está dirigido, a quién le puede gustar y a quién no. Porque va a ser un juego que creo que va a ser como una relación de amor-odio. O sea, o te va a encantar o lo vas a odiar, lo vas a jugar y decir, hostia, no quiero jugar nunca más, o vas a ir como, hostia, me ha encantado, es súper chulo, es súper temático. Uno de los pros es ese, o sea, uno de los pros del juego clarísimamente es que es súper temático, en todo momento te da la sensación de que estás en esa carrera espacial, ¿no? Intentando superar a las demás agencias para llegar primero, para conseguir esa misión. Las mecánicas están bastante logradas, por ejemplo, o al menos son bastante originales, ¿no? Es decir, no es el típico juego de, yo qué sé, de colocación de meeples o de colocación de losetas, no sé, tiene bastante gracia y bastantes cosas muy chulas que también nos explicaba. Pues, por ejemplo, depende de dónde pases, pues hay radiación, le puede ponerse enfermo el tripulante. Entonces, hay muchas cosas que van muy bien con la temática y además es una temática que a mí me gusta personalmente mucho y yo sé que hay mucha gente que todo el tema del espacio y la exploración espacial pues le chifla.
Contras, por ejemplo, también tiene algunas pegas. O sea, yo venía muy hipeado con el juego cuando lo leí, me encantó las ilustraciones, leí el manual y me gustó mucho. Y una vez en mesa, jugando, vi algunas cosas que sí que son mejorables. Una es que los entreturnos son largos. Es decir, tienes que hacerte tus hojas, tu cálculo, etcétera, mirar lo que hay un poco. Podría hacerse casi simultáneamente y yo incluso casi que lo recomiendo, aunque el juego dice que lo hagáis por turnos, porque así no hay tanto entreturnos, que si tienes que esperar a que yo haga mis cálculos. Entonces cuando ya he acabado, ya he comprado no sé qué, tal, he hecho mi misión, venga, va, al siguiente. Cuando te vuelva a tocar han pasado media hora y eso no puede ser. Otra cosa que no me gusta, y esto ya sería casi una crítica más a todos los juegos que por poca interacción intentan meter algo un poco con calzador y no hace falta o pensad otra cosa, porque a mí esto no me gusta. Por ejemplo, es la negociación. Este juego tiene una parte en la que podéis negociar con otros jugadores. Por ejemplo, yo he desarrollado la tecnología para los cohetes Atlas. Puedes negociar con otro jugador, por ejemplo, que te pague menos por esa tecnología. Es decir, mira, yo te la enseño, es decir, podrías coger otra tarjeta de aquellas que hemos visto, o yo te la cambio por otra tecnología, yo te la cambio por cohetes, como si te la enseñaras. Podéis intercambiar cosas, podéis hacer todo tipo de negociaciones. Es decir, incluso déjame dinero, ya te lo devolveré luego cuando pueda. Vale, añade cierta interacción entre los jugadores que de otra manera no habría, pero a mí es algo que no me gusta mucho en los juegos meter la negociación, porque muchas veces implica, por ejemplo, que el que va primero nadie le va a negociar con él. Es decir, ha jugado mejor, tal vez, ha jugado mejor sus cartas, ha jugado mejor sus bazas, ha calculado mejor, ha tenido incluso a lo mejor más suerte con las cartas cuando le han salido muchos success y ha tenido éxito y otros no. Se ha despuntado un poco y es como, bueno, pues como él va primero, pues entre tú y yo vamos a decir, pues mira, te voy a pasar este cohete, tú me vas a pasar no sé qué, tal, y cosas que a mí me están costando un dinero, de repente ellos lo están como obteniendo gratis. O, bueno, como tú has jugado ya muchas partidas, contigo no voy a negociar, porque claro, vas a ganar si no. Y a mí, por ejemplo, me hubiera gustado otro tipo de interacción, por ejemplo, yo qué sé, pues meter espías o algo así, en el que pudieras enviar espías a la agencia contraria y yo qué sé, sabotearle cosas o conseguir información que también te permitiera, por ejemplo, tener esa tecnología, no comprándola, sino, por ejemplo, a lo mejor estudiándola del contrario, yo qué sé, con cierta mecánica, un dado, lo que fuera, eso ya no lo estoy inventando, ¿no? Que se puede lograr tener interacción pasando del tema este de la negociación, que a mí habrá otras personas que le encante. O sea, yo lo he puesto como un contra porque a mí no me gusta personalmente, pero a lo mejor la negociación a otros, hostia, pues me chifla estar ahí regateando, que si no, que tú me das, que yo te daré luego. Puede ser, no sé. Otro, el precio que ya lo hemos comentado, tampoco quiero extenderme mucho. Si el juego te gusta, oye, son 50 euros, tampoco es una barbaridad. Puede ser que esté un poco sobradete para lo que viene dentro de la caja. Ya te digo, son 35 dólares en realidad. Y a veces pues pica un poquito, pero realmente si el juego te gusta, yo se lo recomendaría a gente sobre todo que le guste la temática. O sea, si te gusta la temática, el juego te va a gustar. De hecho, las personas que lo hemos jugado y que nos ha gustado la temática, nos ha gustado mucho el juego. ¿A quién no le va a gustar nada? Y como digo, incluso lo va a llegar a odiar, pues al que le gusten los juegos que hay mucha interacción, mucha acción en el juego, pues no la hay. O sea, vas haciendo tus cosas, un poco estás como en tu plano, ¿no? Calculando y demás, y estás aquí un poco encerrado. Para solitario, por eso creo que funciona muy bien y la gente, de hecho yo no lo he probado, pero dicen que para solitario es uno de los mejores juegos que te puedes comprar. Y luego, lo que tampoco, supongo que a la gente que no le gusten los cálculos, pues esto, aunque ya habéis visto que son unos cálculos sencillos, suma, multiplicación, se ha acabado. A alguien le dices cálculos y ya solo le recuerda las mates de la EGB y dice, uy, yo esto no quiero jugar, y ya pierden la atención al momento. Requiere que tengan cierta atención al principio para explicar las reglas porque son bastantes y vas a perder media hora en ello. Si pierdes la atención se va a convertir en un coñazo la partida porque ya se pierde un poco el ambiente y eso pues hace que los juegos a veces depende mucho. O sea, este juego básicamente la conclusión es que depende mucho de con quién lo juguéis. Si lo juguéis con un grupo que le gusta, o sea, el juego va a ir fluido y os lo vais a pasar genial. Solo que haya alguien que no esté muy en la onda, pues a lo mejor no va a triunfar tanto, ¿no? Esto es un poco la conclusión que quería hacer yo. Y por mi parte nada más, es decir, si queréis venir un día a jugarlo, pues ya sabéis, como siempre, venís los viernes, estamos abiertos, a las 7 abrimos, hasta la hora que nos dé un poco la gana, ahí estamos, jugando, dándole a este y a otros muchos juegos, y estáis invitados.